Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera sesión, esta tercera mesa del ciclo de simposios denominado Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación en la Ciudad de México, el papel de la UACM. El día de hoy tenemos un simposio que hemos titulado La UACM como espacio seguro para su comunidad. Y en este día vamos a hablar, nuestras ponentes van a hablar sobre las medidas legislativas más cercanas, más recientes que ha tomado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, justamente para convertirse en un espacio seguro para su comunidad y que responden no solo a las solicitudes que se han hecho, sino también a la preocupación de las autoridades y de la comunidad por tener un espacio mucho más seguro para el desempeño de sus funciones. El día de hoy vamos a comenzar con la maestra Carla Montalvo de la Fuente, quien es integrante de la Comisión de Mediación y Conciliación del H Consejo Universitario y quien nos va a hablar de las normas de convivencia en la UACM. Adelante, muy buenos días y gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este evento que está en el marco de los festejos de los 20 años de nuestra universidad. Y bueno, a mí me toca hablarles de el catálogo de normas de convivencia de la universidad, así es su nombre oficial. Y voy a dividir mi exposición en algunos temas que me parece que están vinculados, que son importantes que todas y todos tengamos presente. Primero, quisiera hacer una breve historia de las normas de convivencia, del catálogo. Esta idea del catálogo viene mandatado en la ley de la universidad desde 2005. Básicamente en el artículo 17, fracción 17 de la ley, se dice que será el Consejo Universitario quien emitirá ese catálogo de normas de convivencia y que será la Comisión de Mediación y Conciliación quien buscará la solución de conflictos mediante el diálogo y el entendimiento. Y bueno, cuando eso no sea posible, derivarán a las instancias competentes. Hay que decir que desde 2005 hubo varias propuestas de catálogo de normas de convivencia. El primer Consejo Universitario tuvo un primer borrador, el segundo Consejo Universitario también realizó un borrador y toda una propuesta que presentó en los planteles. El cuarto Consejo Universitario también elaboró su propia propuesta, pero por diversos motivos no fue posible emitirlas. Entonces, digamos que sí ha llevado una historia larga. ¿Por qué es importante este tipo de normas? Porque este tipo de normas tienen que ver, digamos, con un acuerdo comunitario de cómo nos queremos tratar, de cómo queremos resolver nuestros conflictos, cuáles son esas conductas que son esperables de las y los universitarios y cuáles son aquellas conductas que debemos prevenir, que debemos evitar que sucedan. Entonces, en realidad implica asumir colectivamente un compromiso en cuanto a cómo nos vamos a tratar y a cuidar, y también en torno a cómo resolveremos nuestras diferencias y nuestros conflictos. Por eso también es importante que este tipo de normativa tenga, digamos, un respaldo de la comunidad universitaria. Tras un año de discusiones, fueron 17 sesiones de aproximadamente 6 horas cada una. El sexto Consejo Universitario por fin aprobó el catálogo de normas de convivencia el 18 de septiembre del 2020. Para mí es un logro comunitario súper importante porque creo que a lo largo de ese año se pudieron llegar a acuerdos entre posturas bien distintas, se recogieron sentires de varias comunidades que históricamente habían hecho cosas. Por ejemplo, recuerdo que la comunidad de Cuautepec entregó al quinto Consejo Universitario una solicitud de que se normara ya en lo relativo a la convivencia, y eran, no sé, cientos de personas las que suscribían ese documento. También recuerdo un esfuerzo comunitario muy importante en el plantel del Valle, organizado por estudiantes, especialmente estudiantes mujeres, que vía el diálogo,
las discusiones colectivas, estuvieron impulsando acuerdos locales para poder tener una convivencia mucho más en paz, segura para todas y para todos. Y ha habido esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en Casa Libertad, en Centro Histórico y en el plantel San Lorenzo Tezonco, en términos de encontrar una forma de organización y de enfrentar las diferencias que se suscitaban en el ámbito universitario. Considero que estas normas que están aprobadas retomaron esas demandas. Se hizo un esfuerzo por poner sobre la mesa las preocupaciones, las tensiones, los desacuerdos, los temores y hasta diría los intereses de muy diversa índole. Y creo que si revisan las discusiones se podrá ver la gran diversidad que nos conforma y las diferentes preocupaciones que como comunidad tenemos. Yo les invitaría, los invitaría a que consulten las normas. Si buscan UACM, normas de convivencia, les va a aparecer la liga y es importante que todas y todos lo conozcamos. Por otro lado, sobre las normas, ahora les voy a hablar sobre las normas propiamente dichas. Este catálogo promueve el ejercicio de las libertades de cátedra, de investigación, de expresión, de manifestación de las ideas y de asociación, también el respeto tanto a la integridad física como a la psicológica y, por supuesto, el cuidado mutuo entre todas y todos. También busca prevenir aquellas conductas que pueden lastimar a las personas, como la violencia física o la psicológica, o aquellas que pueden suponer un riesgo a la salud de las personas que integramos la comunidad. También promueve conductas que ayuden a proteger y a resguardar los derechos comunitarios. Se trata de 17 artículos, no son muchos, pero tienen redacciones muy largas. Y llamo la atención sobre el largo de las redacciones porque creo que eso refleja lo difícil que fue la discusión. Y que hubo un trabajo para, digamos, incluir las visiones heterogéneas sobre estos puntos. Pero también creo que tienen esa extensión porque se buscaba no limitar el catálogo a una simplificación de conductas. Se presentan estas en ese catálogo o se intenta presentarlas desde su complejidad, y se abordan, digamos, desde una perspectiva en algunos casos crítica, como corresponde a una comunidad universitaria. Entonces, les doy un ejemplo. Los artículos 17 y 18 del artículo prohíben el consumo de drogas y alcohol en los planteles de manera expresa, pero también establecen que se deben entender como problemas. El asunto del consumo se tiene que entender como formas de control del Estado y también como un asunto de salud pública que la universidad debe atender y prevenir a través de diversas políticas institucionales. Eso en cuanto, digamos, a las normas. En cuanto a los procedimientos que ese catálogo establece que se deben de seguir, esa es la parte que a mí más me interesa y más me gusta de este tema. Les planteo que básicamente en un primer momento se plantean dos procedimientos fundamentales que son la mediación y la conciliación. Son distintos, no son iguales, pero coinciden en que son procedimientos en donde no son las autoridades las que investigan y juzgan, sino que las personas a través del diálogo pueden resolver sus diferencias y encontrar salidas que no pasan por la sanción. También hay que decir que no todos los conflictos son iguales y, por tanto, no todos los conflictos deben tratarse de una misma manera, y eso tanto la mediación como la conciliación lo consideran. Sobre la mediación, les puedo decir que es cuando las personas en conflicto recurren a una tercera persona neutral, pero también con formación en la materia, para que les ayude a dialogar, escucharse y encontrar por sí mismas la solución. La lógica no es la lógica de la disputa y de la guerra, en donde alguien va a ganar, sino se trata de abrir un espacio que abra la posibilidad de encontrar una solución que convenza a ambas partes. ¿Qué tipo de conflictos se pueden resolver vía la mediación? Bueno,
Una condición, digamos, es que las partes tengan un mismo nivel jerárquico, que no una de las partes sea, digamos, jerárquicamente superior a la otra. Puede llegar a darse la mediación entre personas que no tienen el mismo nivel jerárquico, siempre y cuando quien medie equilibre esa relación, ¿no? Y trate de compensar. Y otra condición es que la falta no sea grave. Las faltas graves no se pueden mediar. También es importante decir que la mediación a veces viene al caso si es al inicio de un conflicto y no ya que creció y se hizo más complejo y más difícil. Se suele hacer de manera presencial, frente a frente, la gente se ve a los ojos y habla con franqueza. Quien media tiene que cuidar que ambas partes tengan el mismo tiempo para expresarse y que las expresiones se hagan con respeto. Pero finalmente el meollo es que las partes, a través del diálogo, encuentren soluciones y lleguen a acuerdos. En el caso de la conciliación, la tercera persona neutral puede sugerir salidas y soluciones a las partes. Ya puede ayudarles, digamos, a encontrar un acuerdo. Este tipo de procedimiento muchas veces implica que no se reúnan a las personas, sino que de manera, digamos, separada se encuentra una manera de que se comuniquen, normalmente a través de la tercera persona neutral. Y este tipo de procedimiento se puede dar entre personas que tienen la misma jerarquía, pero que alguna de ellas no se siente lo suficientemente cómoda para hablar en persona con la otra. Cuando hay desniveles jerárquicos, esta forma se recomienda, o cuando hay de un lado una persona y del otro lado hay muchas personas, que también puede pasar. Entonces ahí se recomienda la conciliación. Este tipo de mecanismo, la conciliación, es semejante a la negociación, en el sentido de que ambas partes pueden tener la expectativa de perder y ganar algo. Pero no sigue la lógica esta de la guerra en donde una parte gana, ¿no? Que esa es también otra de sus bondades. Les voy a decir los principios tanto de la mediación y de la conciliación. Los principios son la confidencialidad. Esto es muy importante porque permite que las personas se puedan expresar con libertad y con confianza, con honestidad, sin temor a que haya represalias o que algo de lo que digan en ese procedimiento pues termine perjudicándoles. El otro principio, o los principios, son el principio de buena fe y el principio de honestidad. La comisión de mediación parte de que la persona que llega a ella le está diciendo la verdad y que lo que quiere es resolver el conflicto. Y se parten en ambos que las personas que se reúnen y aceptan participar en estos procedimientos lo hacen de buena fe porque quieren resolver el conflicto y porque van a participar con honestidad en él. El otro principio es la voluntariedad, es decir, no se le puede obligar a nadie a participar en un proceso de mediación y conciliación, va en contra. La lógica de estos procedimientos es que la gente quiera resolver el conflicto y que participe de manera activa y voluntaria en él. También está la neutralidad y la imparcialidad. Si la gente no confía en el tercero que media, en el tercero que concilia, no se puede dar la mediación y la conciliación. Tiene que haber una confianza en que la persona que está ahí va a actuar de manera imparcial, neutral. En ese sentido es muy importante que la Comisión de Mediación y Conciliación no tenga una sola persona, porque difícilmente en una comunidad de nuestro tamaño, de nuestra heterogeneidad, de nuestra complejidad, pues habrá una persona nada más en la que todo el mundo confíe, pues eso no es posible. Y por otro lado, la importancia de que las personas que integren la Comisión de Mediación y Conciliación comprendan la importancia de capacitarse en la materia, porque tampoco es que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Es decir, sí son procedimientos que implican que una se tenga que capacitar. Bueno, ¿qué otra cosa es importante decir de estos procedimientos? Pues que miran el conflicto de una manera muy diferente a como solemos mirar el conflicto. Normalmente
cuando estamos frente a un conflicto, lo que queremos es que desaparezca o que no suceda, que nunca jamás haya un conflicto. Le tenemos miedo, nos molesta, nos incomoda. Pero la mediación y la conciliación miran el conflicto como una manera, como algo que se va a dar, se tiene que dar, es natural que se da, es común que se dé, es esperable que se dé en una comunidad, y más en una comunidad diversa. Es normal que haya diferencias, es normal que haya conflictos, es normal que a no todos nos parezca lo que la otra persona dice o piensa o la manera en que nos trate. La diferencia está en que desde la mediación y la conciliación se parte de la idea de que si tenemos herramientas para procesar esos conflictos, de esos conflictos podemos salir fortalecidos, podemos salir con aprendizajes y podemos salir con una mejor relación con las demás personas, con una relación más respetuosa. En ese sentido, por eso no se ve el conflicto como una posibilidad para ganarle al otro o para imponerle al otro nuestra visión del mundo o para sancionarlo, sino para encontrar formas de construir a partir de esa diferencia salidas que permitan a todas las personas involucradas estar en paz y que se respete su punto de vista. También vale la pena decir que desde esta perspectiva el conflicto se mira como algo que no es estático, sino que todo el tiempo está evolucionando, cambiando, y que por lo tanto puede evolucionar para algo constructivo o para algo destructivo. La idea de la mediación y la conciliación es intervenir para que sea una salida constructiva la que se logre. ¿Cuáles son los beneficios de estos procedimientos, de la mediación y la conciliación? Suelen ser mucho más rápidos que un juicio o que un procedimiento de investigación y sanción. Se pueden resolver de una manera mucho más rápida. Pueden ser procesos sanadores y transformadores. La víctima puede dejar de tener miedo, por ejemplo, y la persona que cometió la agresión puede pasar por un proceso de conciencia sobre sus actos e intentar cambiarlos o hacer cosas que ayuden a cambiar su actitud o aquello que lo llevó a cometer la agresión. También son procesos muy flexibles y se adaptan a cada una a las necesidades de los conflictos y de las partes. Esa es otra cuestión beneficiosa. Los acuerdos que salen de un proceso de mediación, de un proceso de conciliación, suelen ser más perdurables. ¿Por qué? Porque la solución no la dio una tercera persona, sino porque las partes la encontraron de manera activa. Y finalmente, lo que hacen este tipo de procesos es mostrarnos que somos capaces de resolver nuestros conflictos, que somos capaces de encontrar soluciones, que somos lo suficientemente creativos para encontrar salidas a los elementos conflictivos. Bueno, ya estoy entrando a la parte final de lo que quisiera exponerles y voy a hablar de los límites de la mediación y la conciliación porque los tienen. No todos los conflictos se pueden mediar y conciliar. El catálogo de normas de convivencia lo contempla y por eso se establece que las faltas graves no podrán ser abordadas desde esos procedimientos. En los casos de la violencia física, de portar o usar armas, de distribuir, vender, intercambiar o ofrecer bebidas alcohólicas o cualquier sustancia considerada como narcótico, estupefaciente o psicotrópico, eso no se puede mediar y conciliar. Será la Comisión de Mediación y Conciliación la que en esos casos investigue y envíe su dictamen a lo que llamamos el Consejo de Justicia para que éste resuelva y determine si debe haber o no una sanción. Luego hay otro grupo de faltas graves que básicamente tienen que ver con la discriminación, la violencia contra las mujeres y actos de acoso y hostigamiento laboral, esas tampoco se pueden mediar y conciliar. Será la Unidad de Investigación de la Defensoría de los Derechos Universitarios que investigue bajo
el procedimiento que se estableció a través del protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la UACM. Esa unidad de investigación dará su dictamen y lo enviará al Consejo de Justicia para que sea este el que determine si debe haber o no y cuál una sanción. Termino diciendo que la mediación y la conciliación, como procedimientos centrales de este catálogo de normas de convivencia que ya tenemos aprobado en la universidad, son fundamentales en un ámbito universitario porque en este ámbito, en el ámbito universitario, las personas suelen convivir por un muy largo tiempo. Hay gente que ahora está cumpliendo 20 años en esta institución, hay gente que lleva 15 años, y los estudiantes y las estudiantes en esta universidad no tienen un límite de tiempo para estar. Entonces son relaciones a largo plazo, son relaciones que duran en el tiempo. Y en ese sentido, los procedimientos de mediación y conciliación muchas veces posibilitan mantener la relación que se tenía, conservarla, o al menos lograr un acuerdo que permita la convivencia respetuosa a largo plazo. También estos procedimientos posibilitan dentro del aprendizaje que debe generarse en la universidad, aprender a resolver los conflictos vía el diálogo, la escucha, la empatía y la comprensión. Son elementos que ayudan a construir una ciudadanía que promueva la paz en la convivencia social y tenga herramientas de solución de conflictos que vayan más allá de la búsqueda del castigo. Esto se potencia con la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores de la UACM, profesoras, profesores, personal administrativo, técnico y manual, y las estudiantes y los estudiantes se puedan capacitar en mediación y conciliación a través de participar en los órganos de gobierno. También es una forma de promover como parte del proceso formativo universitario el respeto a las demás personas, promover la igualdad, la convivencia en democracia, la responsabilidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Este tipo de procesos, como la mediación y la conciliación, apuestan por el diálogo y apuestan por la diferencia. Y en ese sentido, impulsarlos en nuestra normativa es una forma de promover una sociedad democrática, libre y pacífica y una convivencia cívica en donde se aceptan las diferencias de opinión. Por último, ya para cerrar, las y los invito a que participen en la convocatoria para el 7º Consejo Universitario. Las y los necesitamos para que pueda conformarse una comisión de mediación y podamos seguir impulsando este proceso democrático de convivencia pacífica vía el diálogo y el entendimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por la intervención y sobre todo porque me parece que has dejado muy claro justamente el sentido civilizatorio de la intención del catálogo y el interés justamente de la comunidad y de la universidad de dirimir sus diferencias siempre con el respeto a los valores fundamentales que promovemos y defendemos, que tienen que ver justamente con lo que estamos tratando en este ciclo de simposios, que tiene que ver con la inclusión, con los derechos humanos, con la vía pacífica. Me parece importantísimo y justamente es el interés, ¿no?, justamente de la sesión de hoy, que tanto la comunidad como el público en general conozcan de estas reglas que nos estamos dando, porque son fundamentales para poder vivir en una comunidad como la que queremos y como la que estamos construyendo en la universidad. Muchísimas gracias por tu aporte en las normas y en este simposio. Muchas gracias. Pasamos ahora, por supuesto, a la segunda participación. Quiero darle la palabra y agradecerle también que esté aquí, porque sé que tiene muchísimo trabajo y además una responsabilidad muy importante, a la maestra Silvia Paulina Jaime Mugiro, quien es encargada de la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quien nos va a hablar sobre el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, abogada. Adelante, por favor. Gracias, Héctor, por la invitación y todos los compañeros presentes.
Bueno, Guasemitas, pues como ya lo menciona el compañero Héctor, desde la oficina del abogado general, en uso de la voz de su servidora siempre, pues feliz de estar cumpliendo los 20 años de la universidad con un protocolo de atención. Y eso nos da como parte de la abogacía y de la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, pues un compromiso y una responsabilidad sensible y real en esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a repetir la fecha porque fue el 26 de octubre del 2020 cuando fue aprobado este protocolo. Y a nombre de la Oficina del Abogado hemos estado analizando, leyendo, animosos a ver las atribuciones que tiene cada una de las autoridades, así como la misma Oficina del Abogado, para impartir desde cada trinchera el compromiso y la realización de que sea esta palabra real. Una comunidad universitaria no puede ser ajena a las expresiones que exige la sociedad de denunciar y alzar la voz para el fin de la violencia. Son momentos, compañeras guasemitas, compañeros, de unir fuerzas, ya es dejar de lado la sensibilización, la invitación que siempre se hace incluso en las políticas públicas de la Ciudad de México, en algunas instituciones, es siempre la sensibilización como parte del acercamiento a algún tema como este, que es la protocolarización del trato y de la prevención, erradicación y discriminación de violencia. Creo que la UACM tiene la madurez y tiene la fuerza, la comunidad, la institucionalidad de hacer esto no una sensibilización más, sino una aplicación, una cobertura y ya lo decía Héctor al inicio, una cuestión que nos regalemos como comunidad. Es denunciar y alzar la voz para el fin de la violencia. Es triste saber que se necesita de un protocolo porque es hablar de que hay una violencia real, ¿sí? Podríamos decir que no teníamos protocolo porque no había necesidad, ¿no? Llegamos a los 20 años y ya lo tenemos, pero porque sí hemos sido testigos e incluso cómplices de este tipo de violencia tan sutil en la comunidad. Y es ahí donde veo de suma importancia la aprobación de nuestro protocolo como instrumento jurídico que da obediencia constitucional, que impone a todas las autoridades la obligación de promover y proteger, garantizar los derechos humanos, así como los deberes de prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones a estos mismos. Este párrafo es muy fuerte porque nos involucra a todos, nos involucra como víctimas, nos involucra como reproductores de violencia, nos involucra como autoridades y en sí como comunidad. La armonización de leyes como son la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde tocan directrices de las acciones, obligaciones y deberes de las autoridades y que en todo investigan en los procedimientos relacionados con las víctimas. Antes voy a dar el marco que entendemos por protocolo, el conjunto de reglas y formalidades que llegan a hacer los actos. Ya habló la maestra Carla Montalvo sobre las normas de convivencia. Integra también el protocolo, no puede ir separado, vamos muy de la mano y creo que uno es dependiente del otro. No puede haber normas de convivencia en un marco donde no haya una protocolarización. Ya nos decía la feminista Marcela Lagarde y nos dice en la declaración sobre la eliminación de violencia contra las mujeres que contiene una definición sobre la violencia que sintetiza el pensamiento y han sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo. Por violencia contra las mujeres se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.
cuando llega su servidora a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el no contar con ese tipo de instrumentos jurídicos y de normas, incluso de una defensoría universitaria, se ve en la necesidad de ir dando respuesta de forma pues inmediata en el poco conocimiento de cómo se había venido trabajando ese tipo de situaciones y de violencias en la universidad. Sin embargo, herramientas muy elementales, pero de mucha obligación y responsabilidad, como la perspectiva de género, la sensibilidad, incluso herramientas de mediación y conciliación que menciona la profesora Carla Montalvo, tuvieron que salir de la oficina del abogado general. Nos encontramos con documentos y tristemente lo voy a decir, de personas de la comunidad muy lastimadas y todavía no nos da el tiempo y la sapiencia para poder dar respuesta. Y también es importante, pues a nombre de la oficina del abogado, asumir esa responsabilidad, incluso también pedir disculpas. No lo hablo como una cuestión personal, sino también desde la misma oficina del abogado, que no ha tenido esa perspectiva de género y que no ha podido dar respuesta a esta comunidad. Por eso no es, a la vez se juntan los sentimientos, que sea hasta los 20 años que contemos con protocolo, pero también ha sido triste tener 20 años a una comunidad lastimada, una comunidad que ha tenido víctimas, ha tenido agresores y siendo también víctimas porque tampoco ha habido acompañamiento. Hablo también de las nuevas masculinidades. Es por eso que desde ese marco sensible, humano y jurídico, hago la invitación, guasemitas, estudiantes, profesores, administrativos, autoridades sobre todo, en que esto no puede ser ajeno. No puede ser ajeno y tiene que ser parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita voy a explicar, vamos hacia una prevención. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Si no formándonos y viviéndolo. Ya no más sensibilización. Me voy a esperar un poco a que pase el avión. Dejé que pasara el avión, pero no la idea. En cuestiones de la sensibilización, ya tuvimos 20 años para saber y seremos testigos unos de otros y seremos instrumentos y agentes de nuestra propia formación en lo que es la cultura de la paz, del buen trato, de la integridad, de la integración como seres humanos, más allá de sus ideas y, como ya lo decía la maestra Carla, de la universalidad de pensamientos e ideologías que podemos tener, que no deben de ser limitantes para tener una comunidad sana libre de violencia. Los objetivos que tenemos en nuestro protocolo, se los voy a comentar, aunque eso es responsabilidad de todos los que nos están viendo ahorita, de que si no han visto el protocolo en la página, este fin de semana es buen pretexto para imprimirlo o leerlo desde sus monitores y hacerse lo suyo. Porque estoy segura que al leerlo se estarán dando cuenta y reflejados en muchas de las situaciones. Quienes somos autoridades, quienes tenemos una comisión dentro del consejo, quienes somos estudiantes, quienes somos profesores y quienes somos parte de esta comunidad. Hay una letra, hay un párrafo, hay un artículo dentro de los 169 artículos que componen nuestro protocolo de la UACM, donde te sentirás reflejado. Los objetivos que tenemos en nuestro protocolo, por decir algunos, y no se los voy a decir todos porque esa es la tarea de este fin de semana, es contar con los procedimientos para la atención de quejas. Contar con los procedimientos es no hacer archivos en cuestiones de tengo tantas quejas y convertir esto en una cosa tan burocrática como puede ser poner números. Tenemos que tener el peso de que esos documentos, compañeros, sean personas, rostros y emociones que tenemos que atender. Definir las atribuciones y obligaciones de las autoridades universitarias para la atención de las demandas. En el límite de las autoridades también está el respeto y la buena coordinación. Hay ocasiones en que por decir que somos la oficina del abogado y que tenemos una jerarquía, tenemos que resolver, cuando que también tenemos que respetar los límites y hacer responsables a las otras áreas, desde los mismos agentes de la responsabilidad que nos invita el protocolo. Estar apegado al debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral del daño.
Estar apegado a la debido, me voy a meter un poco en la cuestión de las víctimas, en cuestión de que como víctimas también tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Hay mucha información, incluso cuando uno es víctima, de que hablamos de la revictimización. Yo quiero hacer una pausa en este tema porque aparte de que es una de las cosas sensibles en el debido proceso, también hay que reconocer que las víctimas son agentes de obligaciones para hacer las denuncias a las autoridades correspondientes de forma tocando los puntos claves que nos den a las autoridades elementos para la investigación, para la atención y para el acompañamiento de su dicho. Siempre con una tela de la certeza que la víctima nos está diciendo las cosas como las vivió, no como queremos escucharlas o como él debería ser. También como autoridades es la invitación a recibir esa empatía con las personas que se nos acercan, y es ahí hago énfasis en la capacitación que decía la maestra Montalvo en cuestiones de que todos somos agentes de conciliar y de mediar, y también de trato a la víctima. Tenemos que tener esa empatía. Y esto es fácil y difícil a la vez decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad, no estamos como servidores públicos dando una atención donde todos nos pueda ser ajeno, que aún así no es justificable. Pero dentro de la comunidad, pues todos somos parte de esta sociedad pública y privada. Estar evaluando constantemente este protocolo, así como actualización. Es importante ver que la UACM va teniendo formaciones y transformaciones al paso del tiempo y del contexto. Justo acabamos de estar viviendo una situación de contingencia. Porque hubo contingencia no quiere decir que se limitaron el tipo de violencias. Más adelante voy a tocar una de las violencias que nos ha tocado desde la distancia, ¿no? Es tener vigente que esto va transformando como va transformándose el presente, ¿no? Las condiciones, las necesidades, las circunstancias. Entonces, tenemos que estar en este tema súper actualizados, todos los de la comunidad, porque este protocolo es lo que nos invita a estar evaluando constantemente y en la revisión. Porque cuando un protocolo deja de estar dando respuesta, es que está siendo ajeno a las necesidades de la comunidad. El protocolo nos habla, y lo podría yo obviar, pero no es tema ni perspectiva de género obviar ningún punto en este tipo de situaciones y de paneles, y voy a mencionar las modalidades de la violencia. Se refiere a los ámbitos de relación en que presentan, no son excluyentes entre sí y pueden ocurrir simultáneamente. Aquí el énfasis, y es por la experiencia que tuvo, como les comentaba, la oficina del abogado cuando desde su servidora llegó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos encontramos con una violencia docente. Esta violencia docente daña la autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestros o maestras. Es el marco de la necesidad y de la foco de atención de saber que si somos una comunidad educativa donde el ser docente y el ser estudiante es lo que conlleva la vida de esta universidad, es donde no nos debemos de permitir que crezcan las violencias. La violencia laboral, que es la negativa ilegal de contratar a la víctima o la forma negativa de contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, las intimidaciones, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres que llevan a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia familiar o de pareja, nosotros en la oficina del abogado atendimos muchísimo tipo de violencia familiar que en cuestiones penales se llama equiparada,
porque se habla de un noviazgo. Muchas de las compañeras estudiantes me decían, quiero denunciar a mi pareja, pero aclaro que no es de mi familia. Entonces ahí era como explicarles que no era ajena a la persona ni la violencia desde donde surgía, sino porque había una relación y un vínculo. Eso es importante aclararlo y que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que no sabemos verbalizar en cuestiones de, pues si no estamos casados o no estamos viviendo juntos, pues no tenemos como una relación, entonces me voy haciendo tolerante a todo ese tipo de situaciones y puede haber N número de cantidades de relacionarse y ser una violencia equiparada por ser pareja. La violencia en la comunidad es aquella cometida de forma individual o colectiva que atenta contra su seguridad e integridad personal y se puede ocurrir en el barrio, espacios públicos o de uso común. La violencia de comunidad se puede vivir en la UACM, sí, esa es una de las cosas que también tenemos que tener claras en cuestiones incluso de enfrentamientos por ideologías, por empatías de distintas situaciones que ha habido políticamente en la universidad, se vive una violencia en la comunidad. La violencia institucional, que son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden y gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar e impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas. El no hacer aplicable el protocolo, en alguno de los casos estamos haciendo mal uso de la política institucional o de la política pública dentro de un individuo. No podemos nunca permitir dentro de nuestra universidad que estemos solicitando una atención y que las autoridades o algún profesor nos diga que ese caso, por ser mínimo, incluso minimizar la violencia, no puede ser aplicable el protocolo. El protocolo es una política institucional que debe dar respuesta a todos en todo momento y en toda violencia. Si yo me siento agredido por alguna situación, eso ya es violencia. No tenemos la capacidad de evaluar para decir que no es violencia lo que para mí no es violencia. La violencia digital es uno de los factores que, como lo decía yo, en la actualización de atención se debe de llevar a cabo siempre presente la evaluación. Ahora en pandemia hubo muchísimas situaciones en las que se acercaban a la oficina del abogado para decir que estaban siendo violentados digitalmente por plataformas, incluso por el trabajo en casa o las clases en plataformas. Y hablaban los estudiantes, incluso también profesores, tipos de violencia que no estábamos como preparados en este tipo de condiciones. Y decíamos, pues si no te aceptó, pues entonces no sé si sea violencia o no, y claro que sí lo era. Es como ir con el signo de los tiempos en cuestiones de lo que nos está llamando las circunstancias. Y es en cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos y redes sociales. Las amenazas, las intimidaciones, incluso las evidencias no aceptadas por la víctima en plataformas como son páginas del Face, Twitter, Instagram, donde no tienen el consentimiento de la persona y se hacen públicas, eso es muy violento, ¿no? Es una situación que incluso puede llegar de la broma al daño psicoemocional de la víctima. El protocolo debe ser pensado como un instrumento de prevención en manera de comunidad al estar en un proceso de formación. Ya lo decía yo, ser promotores de nuestra propia educación académica debemos buscar integrar la prevención. Justo es no cometer el menoscabo del otro y de la otra, para tener presente que la sensibilización ya no basta, lo que decía, y que ahora nos toca ser agentes de aplicación de estos instrumentos jurídicos. No siempre lo jurídico tiene que ver con abogados, porque también somos las personas las que somos víctimas y somos agentes de estos protocolos. Aquí la invitación es que siempre que decimos ley y norma, pues que se encargue el abogado, ¿no? Cuando que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer viva esa letra. Bueno, me voy a parar aquí porque sobre las autoridades de la UACM nos debemos actualizar y formar y tener revisión constante de si nuestro actuar está haciendo con perspectiva de género. Operar las resoluciones y medidas de protección que sean solicitadas con debida diligencia
y corresponde a la oficina del abogado garantizar que los contratos y convenios y demás formas de vinculación que formalicen la universidad, es también una invitación, porque siempre estamos abiertas a los convenios que desde las áreas estén dispuestas a sumar la oficina del abogado general, a su vez de hacer convenios y siempre redes de apoyo para nuestra comunidad. Bueno, ya comentaba yo que el protocolo consta de 169 artículos, obviamente no los voy a enumerar todos, y me voy a detener un poco ya hablé de la prevención. La prevención es el hecho mismo de ir viviendo el mismo protocolo para que esté vigente y pueda ser utilizado cuando se requiera. En el momento que yo lo vivo, lo estudio y lo transmito, se está haciendo una prevención porque ya no lo estoy dejando en el tintero. Hablando de las víctimas y la denuncia correspondiente, el acompañamiento tiene siempre que ser desde las autoridades y con un acompañamiento asertivo, respetuoso a los derechos humanos. La atención tiene que ser integral, cuestiones psicológicas, médicas, incluso desde lo jurídico. Derechos y obligaciones de la víctima como agentes de investigación. Sin ella no puede haber un señalamiento y son elementos importantes para la prevención y la no repetición de estos hechos. No sé si, yo creo que cerraría con esto porque le toca al defensor que tiene un buen paquetote en todo esto y yo parto. Gracias. Muchísimas gracias a Silvia Paulina Jaime Mugiro, quien es encargada del encargada de la oficina de la abogada general de la UACM, y sobre todo por el acto de valentía de reconocer que en la universidad tenemos problemas, y creo que es justamente algo que inspira la creación justamente de este protocolo. Es decir, en la universidad existen problemas, pero que nadie se confunda. No son privativas de nuestra universidad, porque después también a veces se utiliza mucho como para decir, miren, qué tan violentos y qué tan bárbaros son en la universidad, en la UACM, que tienen que darse protocolos. No se confunda nadie, esto es una resultado de una sociedad que es violenta y que esa violencia, por desgracia, permea en todas las instituciones de nuestro país y de nuestra ciudad. Qué bueno que la UACM nos estamos dando el tiempo, el esfuerzo, justamente de este esfuerzo civilizatorio del que hablábamos hace un rato, para tener un protocolo que nos regule, lo mismo que una catálogo de normas de convivencia y lo mismo que una defensoría, que es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Por eso le doy la palabra al maestro Eder Arturo Castro Ortega, quien es defensor titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACM y que nos va a hablar justamente del papel de esta defensoría en nuestra comunidad. Adelante, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Repetir en principio lo mismo que señala Paulina, la abogada general. Reconocer que hay problemas, reconocer que a lo largo de estos años se ha fallado a la comunidad, reconocer que ha habido víctimas fatales, tenemos que reconocerlo. Y desde esta posición, desde defensor titular, desde la oficina del abogado general, creo que desde mediación, desde todas las instancias que existen en la universidad, tenemos que reconocer y pedir disculpas por no haber hecho algo antes. Porque pudimos tal vez brindar atención, brindar apoyo. A veces nos ha tocado en la defensoría simplemente escuchar a las personas, les cambia completamente el sentido del día a día, de cómo van viviendo, de cómo se sienten apoyadas. Hay veces que acuden con nosotras y nosotros en la defensoría y a veces están de acuerdo, entienden las vías, entienden todo, pero más allá de eso, las palabras finales, gracias por escucharme, gracias por atenderme, pensé que iba a ser lo mismo de siempre. A veces ese pequeño cambio de chip que te tomó 2, 3 horas atender a una persona puede hacer la diferencia para que esa persona sienta que está siendo respaldada
tome el valor, se empodere y aprenda a sentirse acompañada, a sentirse respetada y a poder dar el paso a lo que sigue. Creo que la función de las instancias al interior de la UACM, que tenemos que ver algo con impartición de justicia, realizar esta labor es la guía de cada día. Atender a personas que quieren mediar o conciliar un problema, atender a personas que tienen un problema jurídico que pueda tener la oficina, atender a personas que vienen por algo de lo que vamos a hablar que hacemos en la Defensoría. Ese es el primer paso, estar dispuestas y dispuestos a tener esa atención. Creo que es la primera parte de todo el meollo, esa palabra que usa mucho Carla. En cuanto a la Defensoría, hay que reconocer que es una instancia nueva. Creo que junto con estas instancias que se crearon de la Contraloría y con el Consejo de Justicia, son las 3 áreas más nuevas de toda la universidad. Y eso genera varios retos. La Comisión de Mediación y Conciliación, pues de alguna manera está dictada ya desde el Estatuto General Orgánico, del reglamento del Consejo Universitario, que dice que va a haber comisiones permanentes y una de ellas es la Comisión de Mediación. Ahí da la pauta ya de hace muchos años de que va a existir esta comisión que tiene una perspectiva muy amplia, muy grande, muy distinta a otras instancias y a otras universidades, hay que decirlo. Aquí en la Defensoría nos reunimos con defensorías de todo el país y de América Latina y de Europa y de Canadá. Y esta comisión de mediación, pocas universidades la tienen, ¿no? Entonces hay que aprovecharla, hay que aprender, hay que saber qué es la mediación, qué es la conciliación, llevar los problemas por esas vías que son mecanismos alternativos de solución de controversias que, como lo dijo Carla, reducen el problema a la voluntad y a la mejor intelección de las oportunidades que podemos tener ahí desde nuestra persona, qué queremos tener, qué podemos dar. No es ganar sobre el otro, sino es ganar-ganar. Desde la oficina del abogado general, pues es otra perspectiva, tiene labores muy específicas, la representación de la universidad. También está plasmada desde el Estatuto General Orgánico, ya hay cuáles son los requisitos, cómo va a operar, cuáles son sus facultades. En cambio, en la Defensoría de Derechos Universitarios tenemos el artículo 117 que nos dice va a existir una defensoría que junto con la Comisión de Mediación va a atender lo relativo a las normas de convivencia. Y tenemos por ahí un transitorio también que dice que en cuanto se cree la Defensoría de Derechos Universitarios, va a dejar de operar por completo la Defensoría del Estudiante, que algo teníamos ahí de antepasado de la Defensoría en una Defensoría del Estudiante. Igual una iniciativa muy importante, esa Defensoría del Estudiante, pero que ahorita vamos a platicar, tenía que ser reformulada a ver esta instancia no como una Defensoría del Estudiante, es una Defensoría de Derechos Universitarios. Desde ahí quiero partir, siempre lo menciono, pero es importante decirlo. Esta defensoría no es solamente para estudiantes, también para personas trabajadores y trabajadoras del sector administrativo, técnico y manual y del sector académico. Sabemos bien que como trabajadoras y trabajadores muchos de los problemas se tienen que atender a través de la oficina del abogado general por cuestiones del contrato colectivo de trabajo, por muchas situaciones, pero hay problemas en los que también los podemos apoyar desde la Defensoría, problemas que no alcanzan estas instancias y que sí podemos ver desde acá. Entonces, esta Defensoría no se centra solamente en el o la estudiante, sino también en estas personas que en conjunto conformamos lo que es la comunidad universitaria en su totalidad. Entonces, eso sí, también hacer un llamado, si tienen algún problema, incluso como asesoría jurídica, que estamos con abogados y abogadas en la Defensoría, podemos brindarles el apoyo, lo hemos hecho. Adelante, tenemos las puertas abiertas siempre para recibirlas y recibirlos y poder brindarles la atención. Ahora, vamos de aquí. También hay que reconocer y aceptar que en 2012 la recomendación 14 emitida por la Comisión de Derechos Humanos le planteó al Consejo Universitario en específico reconfigurar la Defensoría de los Derechos Universitarios como un órgano independiente al interior de la UACM, encaminada a la promoción y protección de los derechos humanos de la universidad, de la comunidad universitaria, fundados en los principios de París. ¿Qué son los principios de París? Una serie de elementos que nos dicen cómo deben operar los mecanismos protectores de derechos humanos y universitarios en este caso. ¿Cuáles
el punto nodal de esto, que sea una instancia independiente, que no dependa directamente de Rectoría, del Consejo Universitario, de la Comisión de Mediación, de Contraloría. Es una instancia aparte que no rinda cuentas. ¿Por qué? Porque si la tenemos sometida a la rendición de cuentas de una de estas áreas, pues siempre va a haber esa jerarquización y puede haber ese riesgo de una especie de sometimiento a la voluntad de una instancia superior, ¿no? Entonces, esa es una de las partes importantes. Pero ojo aquí, esta recomendación es de noviembre, si no me equivoco, septiembre de 2012. De 2012 no hubo mayores trabajos hasta 2016, cuando el cuarto Consejo Universitario, después de una serie de luchas, ya nos han hablado en corto, ¿no? En lo personal, cómo han sido esas luchas, quiénes se han posicionado, cómo ha sido todo este proceso. Pero veamos esto, de 2012 a 2016, con un cuarto Consejo Universitario, pasaron 4 años en que la universidad dio el primer paso y dijo: a través de este acuerdo creamos la Defensoría de los Derechos Universitarios y este es su estatuto, estas son las bases mínimas que lo van a regir. Tienen que crearse un reglamento ya cuando elijan a la o el defensor titular y adjunto o adjunta, pero esta es la base mínima. Ojo aquí, esto el 16 de diciembre de 2016, si no me equivoco. Supongo que en ese momento todavía no pertenecía a la UACM, estaban muy emocionados, porque ya estábamos en el paso A. Llega 2017, 18, hasta 2019, cuando el sexto Consejo Universitario retoma los trabajos para nombrar a las primeras personas que iban a ser la defensora adjunta, que también nos acompaña por aquí, y a mí como defensor titular. Sería la primera vez que se elegiría, es decir, vamos de 2012, si nos remontamos más allá, el 10 de junio de 2011 es la reforma en materia de derechos humanos. En 2012 la Comisión de Derechos Humanos nos dice que tenemos que crear una defensoría. En 2016 creamos la norma, pero no la materializamos. En 2019, al final, ya el 6 de diciembre de 2019, nos entrega nuestro nombramiento a la defensora Dulce y a mí. Pasaron ¿cuántos años? Desde la reforma, desde la recomendación de la comisión para que esto se materializara. Entramos, creo que muy felices, la defensora Dulce y yo, pero hay que reconocer que es todo un reto crear un área completamente de cero, porque de alguna manera la oficina de la abogada general, la comisión de mediación van cambiando sus titulares, las y los consejeros que le integran, pero aquí es crear una instancia completamente nueva, hay que decirlo, en diciembre de 2019, con un programa operativo anual, con un presupuesto ya más o menos proyectado, que no se encaminaba todavía a este punto. Así hemos tenido que ir avanzando, caminando, y creo que lo hemos hecho, al menos, no voy a calificar como bien, pero con la convicción de atender a todas las personas que acuden a la Defensoría. Hay que decir que han sido casi 2 años ya de trabajo, 1 año y medio de pandemia, eso también ha complicado bastante la situación, pero aún así creo que trabajamos con el ánimo de siempre brindar atención. Iniciamos el 6 de diciembre de 2019 la defensora y yo. Desde el 6 de diciembre ya nos estaban esperando las primeras 2 quejas, si no me equivoco. No teníamos un reglamento, no teníamos básicamente nada, pero vamos trabajando en la construcción con apoyo de la administración, tanto la administración temporal que hubo anteriormente como la nueva administración, con apoyo del Consejo Universitario. Se han dado pasos. Hoy tenemos un espacio donde recibimos ya a las personas, donde realizamos entrevistas, donde se les brinda la atención ya de una manera más adecuada. Y también el año pasado, que es una situación, creo yo, que extraordinaria, entramos en diciembre de 2019 y el 15 de septiembre de 2020, menos de un año, ya se estaba aprobando el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuando sabemos que esto de crear leyes al interior de la universidad también es uno de nuestros grandes problemas. De ahí también que las normas de convivencia pasaron muchos años, hay que mencionarlo. El Estatuto General Orgánico también dice que se creará un catálogo de normas de convivencia. La Comisión de Derechos Humanos en 2012 dijo que se crearan esas normas de convivencia y apenas el año pasado las tuvimos. Es decir, vamos con un desfase de unos 7 años más o menos, por eso que lográramos aprobar el reglamento de la Defensoría en menos de un año,
fue creo que una labor muy importante. Sí, agradecer a Carla, que ha estado ahí también apoyando, señalando la importancia que es contar con estos. Inclusive hay que decirlo que se nos atrasó, teníamos la primera reunión con las Comisiones Unidas el 17 de marzo del 2020, el primer día de pandemia en la universidad. Se nos atrasó más o menos medio año en lo que se regularizaron todas las actividades, el Consejo decidió cómo operaría, pero lo logramos el 15 de septiembre, incluso algunas y algunos consejeros con su paliacate ahí, lo logramos, la aprobación del reglamento, pero todavía vendría más. El protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento, ya lo mencionó la abogada, se aprobó en octubre, se publica en noviembre y empieza a operar. No habría ningún problema si no nos dijera el protocolo que la Defensoría es la que tiene que atender los casos de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento. Entonces tenemos ya un abanico de tareas y a esto le sumamos un acentito más, que también el año pasado el Consejo Universitario determinó que la Defensoría sería la segunda instancia en los casos de becas. Nuestras y nuestros estudiantes, si no reciben una beca, pueden presentar hasta 2 inconformidades. Esto en otras universidades es impensado. Ninguna universidad creo que lo hace, lo reportamos en esta red de organismos defensores de derechos universitarios y estaban sorprendidos que hiciéramos una tarea así. Entonces hacemos revisiones de becas, llevamos el procedimiento de violaciones de derechos humanos universitarios y llevamos el procedimiento de casos de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento. Son las 3 vías que seguimos. El caso de becas es semestral, de acuerdo con las convocatorias van saliendo. Ahora, estos otros 2 procedimientos, el caso de derechos humanos y universitarios. De aquí, la defensora y yo nos resentamos, revisamos ordenamientos, reglamentos, estatutos de otras defensorías, especialmente de la zona metropolitana que nos son más cercanos a la labor de la Defensoría de la UACM para crear nuestro reglamento. También revisamos el caso de la ley y el reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a partir de ahí creamos nuestro procedimiento que es casi idéntico al de la Comisión de Derechos Humanos y que lo habrán visto en el simposio del día miércoles, lo decía la presidenta Nacheli. No se trata siempre de seguir todo el procedimiento, y lo ha dicho Carla ahora, no se trata siempre de seguir todo un procedimiento porque eso nos lleva bastante tiempo, a veces es importante resolverlo en lo inmediato. Tenemos casos de derechos universitarios en que a veces el problema es que entreguen un acta cualitativa para que la o el estudiante puedan pedir la solicitud de su revisión, tienen derecho a 2 solicitudes de revisión de su certificación. A veces es ese problema, si en la Defensoría desarrollamos el procedimiento solamente a ver qué pasaba, investigar, pues ya este derecho habría perdido sentido, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué es lo importante? Más allá de todo, tener esa acta, tener una respuesta, a veces que se les brinde información a las y los estudiantes, tratamos de resolverlos, a veces no, o la mayoría de las veces no por medio de la mediación y la conciliación, sino tratando de con una sola solicitud se resuelva lo más pronto posible el caso. Hay casos que lamentablemente no se pueden resolver de esa manera y entonces sí, seguimos todo el procedimiento. En el estatuto y en el reglamento que se aprobó, indica que en casos de violaciones de derechos humanos y o universitarios tenemos que realizar una investigación. ¿Cuándo inician estos procedimientos? Cuando ustedes, comunidad universitaria, sientan que una autoridad de la universidad, no lo voy a decir así porque estén aquí, pero la oficina de la abogada, la comisión de mediación, cualquier instancia de la universidad les violó sus derechos, a ustedes como personas pueden venir a la Defensoría e iniciamos el procedimiento. En el marco de los derechos humanos, aunque ya hay una modificación por ahí, está cambiando un poco el tono, se dice que quienes violan los derechos humanos son las autoridades del Estado. En el ámbito de la competencia hay que entender que en la universidad también desarrollamos funciones de autoridad y que desde ahí podemos violar derechos universitarios como instancias o como órganos o como coordinaciones que tenemos aquí en la universidad. Cuando ustedes consideren que se han sido violados sus derechos por alguna de estas instancias, pueden acudir a la Defensoría. Como decía, tratamos de resolver el problema en lo inmediato. Si no es posible, entonces seguimos el procedimiento de investigación. Hacemos entrevistas, vamos a los planteles, hablamos con testigos, revisamos actas del consejo, acuerdos,
normatividad de la universidad, todo la revisamos para definir si hay o no una violación de derechos humanos y o universitarios. Y si sí la hay, entonces emitimos una recomendación, como lo hace la Comisión de Derechos Humanos. No tiene este carácter, así se estableció desde 2016 en el Estatuto de la Defensoría, no tiene el carácter obligatorio, pero hay ya una recomendación, tenemos una emitida hasta el momento, donde dice en la versión, ya con todos los documentos que reunimos, qué fue lo que sucedió y por qué consideramos en la Defensoría que se violó el derecho humano o el derecho universitario de un estudiante, de una trabajadora, de un profesor respecto, por ejemplo, puede ser de una coordinación, lo trabajamos así. Ese es uno de los casos, no es obligatoria, pero tenemos ya esa recomendación donde dice cuál es la versión que tenemos de los hechos, al menos desde la Defensoría. A ese en el día a día en la Defensoría le hemos llamado como los casos comunes o los casos básicos de la Defensoría. Tenemos los otros casos que nos trajo el protocolo, que son más complejos. Estos casos no se pueden resolver en lo inmediato, no se pueden mediar y conciliar. ¿Por qué? Lo decía la maestra Carla momentos antes, la mediación y la conciliación es un procedimiento donde las partes están en una misma relación, en una misma situación horizontal. Muchas veces cuando tenemos, por no decir la totalidad de las veces, cuando tenemos un caso de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento, siempre va a haber una relación de jerarquía de poder. Puede ser, no es una porque seas mi jefe, a veces es simplemente por la manera en la que actuamos, cómo desarrollamos actos de poder sobre una víctima, que vamos generando esta desigualdad. Entonces, en condiciones de desigualdad, se ha establecido en los estándares en materia de derechos humanos que no podemos mediar y conciliar, porque entonces la víctima que se encuentra en esta situación de opresión no se encuentra en la misma situación y no puede actuar en igualdad y proponer las mismas circunstancias o las mismas situaciones que se propondrían en otro procedimiento en horizontalidad. Esta es la causa por la cual no se pueden mediar y conciliar. Ok, esta es una parte importante que hay que entender y que nos genera además otro problema a la Defensoría, porque a veces quisiéramos resolver un caso, a veces las personas que son posiblemente agresoras lo piensan y dicen, tal vez sí, este acto que hice estuvo mal, lo quiero resolver, vamos a platicar, pero ya está establecido desde nuestro protocolo que no puede ser así, y entonces tenemos que seguir el procedimiento que sigue las líneas del procedimiento de la Defensoría. En lo que no prevé el protocolo nos dice que la unidad de investigación de la Defensoría se va a encargar y la unidad de investigación de la Defensoría se desarrolla conforme al reglamento. Entonces, de igual manera hacemos entrevistas con testigos, con las personas posiblemente responsables, con las personas posiblemente víctimas. Tenemos ya una psicóloga que brinda contención psicoemocional. La contención no es una terapia en la cual van trabajando sobre un problema hasta lograr al menos una atención y tratar de resolverlo. La contención es un momento de atención específica para tratar de regresar a la víctima a la condición de estabilidad de una persona. Hay casos en los que brindamos 2, 3, 4, 6 contenciones porque los momentos de inestabilidad, estos momentos de shock, de crisis, están presentes en diferentes medidas y maneras. Entonces se brinda la contención psicoemocional, no solamente es una vez, no solamente es al inicio, la vamos brindando. Todo esto ya se encuentra implementado en la Defensoría, ha sido un trabajo difícil en casi 2 años, pero podemos hablar que hoy en día ya lo tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Seguimos el procedimiento de investigación y aquí también decir una cuestión más. Sé y entiendo que si la Defensoría le dice a alguien, tú estás siendo víctima, obviamente la Defensoría va a tener siempre este papel de, pues de alguna manera ser la instancia, la autoridad, el papel de malo, el papel de quien está acusando, el papel de quien está señalando. Hay que asumirlo, es un trabajo importante, es una labor compleja, vamos a ser señaladas y señalados, pero hay que brindar atención a las víctimas. Creo que tenemos que asumir ese papel, al menos yo lo he asumido, creo que la defensora también, de ser señalados, señaladas. Sabemos que no siempre gustarán, que no siempre estarán de acuerdo, pero tenemos que hacerlo por brindar la atención, porque hay que reconocer que si no brindamos la atención, invisibilizamos las cosas y podemos seguir otros 20 años así, pero realmente la violencia ahí está, no porque cerremos los ojos va a desaparecer. Entonces hay que asumir eso, pero también hay que entender que el papel de la Defensoría no es sancionar y no es castigar. Inclusive en materia de protocolo, la Defensoría lo único que hace es investigar. Una vez que termina la investigación, tenemos la obligación de realizar un dictamen. Este dictamen
nos va a establecer si hubo o no responsabilidad por esos hechos de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento, y vamos a proponer medidas de reparación del daño y medidas de sanción, pero no las vamos a establecer en la Defensoría. Esa es solo una propuesta. Nuestro trabajo solamente fue investigar y decir si sucedió o no sucedió. Esta es nuestra propuesta, pero entonces pasamos esta investigación, todo el expediente, a dos instancias. Una, la oficina del abogado general, cuando sean problemas o cuando la persona posiblemente responsable sea una persona que tenga una relación laboral en la universidad. ¿Por qué? Porque entonces ya también tenemos un tipo de responsabilidad laboral que puede generar diferentes circunstancias y que se tiene que abrir o dar seguimiento conforme lo marca el contrato colectivo de trabajo en la oficina del abogado general, y allá determinarán cuál es la resolución de ese caso. En casos de estudiantes donde no tienen una relación laboral, entonces se manda al Consejo de Justicia, que es otra instancia creada a través del catálogo de normas de convivencia, en la que participaron estudiantes, personas del sector administrativo y personas del sector académico, y actualmente está conformado de 3 personas, recibieron capacitación, fueron seleccionadas en una votación en el Consejo Universitario, y actualmente están trabajando ahí, creo ya enviaron su propuesta de reglamento, están también avanzando. Esas personas del Consejo de Justicia reciben también la investigación y son el Consejo de Justicia quien puede establecer cuál es la sanción y cuál es la reparación final. Pueden decir, estamos de acuerdo con la Defensoría, que sea esta, pueden decir, no, no estamos de acuerdo, se excedió, le faltó, hay que proponer esto, hay que proponer aquello. Y son en el Consejo de Justicia donde toman esta determinación. No somos la Defensoría, lo digo como para que también tenga claro. A veces nos llegan casos en que nos dicen, quiero que corras a este profesor por esto y por esto. No tenemos esta posibilidad de hacerlo. Nos toca investigar, tratamos de hacerlo lo más responsablemente posible, brindando la atención, pero sí hay que dejar en claro que nosotros no somos quienes resolvemos en última instancia estas situaciones. Nos toca investigar y eso es la labor que realizamos. Este es el procedimiento general del protocolo. Sé que lo estoy reduciendo a nada, pero hay que hacerlo así. Y también una cuestión más que es interesante. Si revisan las discusiones del protocolo, las sesiones del catálogo de normas de convivencia, que se establezcan sanciones en estas dos normativas que hasta donde recuerdo y junto ya con el EPA son las 3 que establecen algún tipo de sanción. No significa que la sanción sea la única medida que se ve. No. Incluso ya lo mencionaba la profesora Carla, en caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o estas situaciones. No es castigar solamente, es brindar apoyo. Nos pasa en la Defensoría, a veces la persona que es posiblemente responsable dice, tal vez sí estoy cometiendo este error, lo siento, sé que tengo que cambiar de alguna manera. La cuestión no es castigar y vete de la universidad, te suspenden. No, la cuestión es trabajar y crear lazos de comunidad, lazos en los cuales les digamos, ok, hay esta alternativa, tú misma estás identificando estas cuestiones. En el catálogo de normas de convivencia y del protocolo que nos ocupa el día de hoy, creo que esa es la perspectiva. Se discutió en las sesiones del Consejo, en las sesiones de comisiones, en las sesiones en las que se discutió con la comunidad universitaria cuál era la perspectiva que se tenía, y desde ahí vamos trabajando, desde ahí estamos atendiendo. Bueno, creo que no quiero extenderme más para no quitarles más tiempo, pero es el papel que ha tenido la Defensoría. Tenemos estas tres labores, creo que importantísimas. Ahora el EPA nos establece una cuarta, pero apenas se va trabajando por ahí. Tal vez si nos hubieran dicho a la Defensoría y a mí cuando entramos a la Defensoría de qué iba a ser todo esto, nos hubiéramos espantado más. Pero asumimos este reto, es un reto difícil, complicado, pero también es un reto que revitaliza. Cuando una víctima te dice gracias por atenderme, incluso cuando una persona posiblemente responsable te dice gracias por brindarme esta atención, no pensé que fuera a ser así, pensé que me iban a atacar, que me iban a decir, no sabía que estuvieran trabajando de esta manera. Creo que en lo personal lo puedo decir, esa es la satisfacción que podemos tener. Estamos tratando de trabajar por toda la comunidad universitaria, de atenderles con las mejores medidas posibles, todo lo que nos permite la universidad, trabajarlo desde ahí, y sobre esa línea estamos yendo. Lo hemos dicho, por ejemplo, también en esta red de organismos defensores de derechos universitarios.
El trabajo como defensor y defensora, en este caso, es un trabajo solitario, es un trabajo difícil, porque a veces, voy a usar de ejemplo otra vez, perdóname, Pau. No te preocupes. ¿Cómo llego y le digo a Paulina, tú estás violando este derecho universitario? Muchas veces entender eso, que alguien te diga, tú estás haciendo esto mal, es romperte todo el esquema y te van a ver a ti, defensor o defensora, como el enemigo, como el que lo ataca. Siendo una defensoría nueva, como eres un área nueva, ya te quieres meter en todas partes. Es una labor titánica, es una labor, lo decimos en la red de organismos defensores, es una labor solitaria. Ser independiente, ser un órgano independiente del resto de las instancias de la universidad es una labor compleja, solitaria, que nos coloca en un papel a veces que nos ven como estamos atacando a otras personas, pero es un papel que se tiene que hacer para atender a la comunidad y entender que si no protegemos los derechos de la comunidad, en realidad nuestro sentido como defensor, como consejero, como coordinador de X instancia, no tiene sentido si estamos abandonando nuestra comunidad. En general a la comunidad las y los llamo, si tienen alguna duda, si quieren información, si sienten que sus derechos están siendo vulnerados, vengan a la Defensoría, ya estamos abiertos, pueden decidir si vienen presencialmente, si no, el correo nunca ha dejado de operar, defensoría@uacm.edu.mx, escríbanos, siempre les respondemos, no siempre les podemos responder el mismo día, pero siempre les respondemos, máximo en el término de los 10 días que nos dice el Estatuto General Orgánico. Vengan acá, acérquense, hay instancias que están trabajando para y con ustedes, podemos brindarles el apoyo, incluso asesoría jurídica externa, no es representación, solamente es asesoría, se las brindamos, el apoyo con la contención psicoemocional se las brindamos en la Defensoría, acérquense, estamos para eso. Al otro lado, incluso a las personas, como se ha planteado en el protocolo, a las personas que crean que están haciendo algo mal, que crean que a lo mejor su actuar puede ser de un actuar violento, acérquense, también trabajemos sobre eso. Esta es una labor de prevención constante y permanente que no podemos obviar. Acérquense, también podemos trabajar sobre eso, brindarles el apoyo, canalizarles. Hay ya varios mecanismos en la universidad que pueden servirles, entonces vengan también. Y como personas que realizamos una función de autoridad, que estamos al frente de una instancia, de un órgano académico, decirles, y también es un mensaje diario que me doy, pensar que a veces, por más bueno que creamos que es nuestra actividad, a veces cometemos errores, somos personas, somos seres humanos, y esos errores pueden vulnerar derechos humanos y universitarios. A veces hay que aceptar que nos equivocamos, hay que aceptar que no lo sabemos todo y hay que aceptar que podemos mejorar en nuestra actividad y que siempre va a ser una labor constante y permanente el estar reinventándonos para servir a la comunidad universitaria. Por ahora es todo. Muchas gracias, Eder, por tu participación y porque pues creo que después de escucharte queda más claro a la gente que nos escucha, sobre todo a la gente de la comunidad, pues los caminos que puede seguir cuando siente violentados sus derechos por una autoridad dentro de la universidad. Y creo que el mensaje final es fundamental, ¿no? Y que tiene que ver con cómo de repente es necesario desnudarse del ego, ¿no? Desnudarse de la vanidad y reconocer que podemos equivocarnos. Y esto es muy difícil, sobre todo cuando somos autoridad. Lo digo directamente como profesor investigador, de repente somos muy soberbios y muy soberbias porque pues nos toca, ¿no? Y hemos aprendido culturalmente y tradicionalmente que el maestro no se equivoca. Y entonces de repente aceptar que nos equivocamos y que cometimos un error y que a lo mejor a veces, incluso quienes, y seguramente ustedes no me van a dejar mentir, pero de repente te das cuenta que tienes muchos años trabajando en la cuestión de los derechos humanos, que los has teorizado, que los has estudiado, que has escrito sobre ellos y de repente te sorprendes a ti mismo o a ti misma haciendo algo o diciendo algo y de inmediato dices, ¿cómo pude decir eso? ¿No? Entonces, el caso es justamente lo que dices, me parece un mensaje fundamental. Si te estás dando cuenta, procede en consecuencia para que seas coherente y si no te estás dando cuenta, déjate ayudar para que alguien te diga que te estás equivocando, ¿no? Y acéptalo. Qué interesante. De verdad, muchísimas gracias por la mesa. Carla, Silvia,
Eder, muchísimas gracias de verdad por su participación, y no solo por su participación en este simposio, sino además por su participación en la tarea cotidiana de la universidad, porque sin duda alguna creo que en este tiempo estamos haciendo como institución una transformación tan importante que será fundamental para los próximos 20, 30 años de nuestra institución. Así que qué bueno aprovechar este momento y qué bueno contar con voluntades como las de ustedes. Con esto terminamos este simposio, que forma parte del ciclo de simposios Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación en la Ciudad de México, el papel de la UACM. Quiero agradecer, antes de retirarnos, a la Coordinación de Comunicación, al maestro Mario Viveros y a todo su equipo por su trabajo en la transmisión y grabación de este ciclo. Quiero agradecer desde luego también al Centro Vladi y a su coordinador, el doctor Albertani, por su hospitalidad en este centro, en este lugar tan bonito, que nos ha permitido tener unas reuniones muy agradables en este patio tan bonito. Muchas gracias desde luego también a quienes nos han escuchado, y gracias a la doctora Tania Ogla Rodríguez por su confianza en este servidor para poder desarrollar este evento. A ustedes que nos escuchan les agradecemos muchísimo su atención y les citamos para los próximos eventos que vamos a estar organizando en torno a esto, porque esto no acaba con este ciclo, esto es apenas el inicio de una serie de eventos de difusión para seguir difundiendo en la comunidad y hacia afuera de la comunidad este espíritu civilizatorio, este interés de la comunidad y sus autoridades por la inclusión, por los derechos humanos y por acompañar permanentemente este esfuerzo de la ciudad y del país por generar una mejor sociedad. La universidad es reflejo de esa sociedad, pero es también la sociedad un reflejo de lo que hacemos en su universidad, porque somos la universidad de la ciudad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.